Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mapa. Al menos 154 personas han muerto de hambre hasta el momento en Gaza. De estas víctimas, más de 80 son niños. Desde la Segunda Guerra Mundial no había habido ningún caso de hambruna tan minuciosamente diseñada y controlada como lo que hace Israel dentro del enclave costero. Hoy vamos a hablar de esto en el mapa. ¿De qué trata esta estrategia inhumana? Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa para mostrarles una revelación que hace un ex militar estadounidense debido a la distribución de alimentos en un punto de control que mantiene Estados Unidos e Israel. Vamos a desplegar nuestro mapa e identificar, como siempre, por supuesto, al enclave costero en la región de Oriente Medio. Vamos a señalar y colocar de color amarillo allí para develar este plan. Identificado allí el enclave costero, Gaza, las ciudades y las zonas más puntuales, Gaza del Norte, Deir al-Balah, Yan Yunis, Rafah, por mencionar algunas de ellas. Mientras más de 1000 palestinos han sido asesinados en busca de ayuda, de comida en estos centros de distribución militarizados y que son gestionados por esta denominada Fundación Humanitaria de Gaza, administrada en su totalidad por Washington y también por Israel. El exteniente coronel Anthony Aguilar, quien vemos en nuestro mapa, sirvió al ejército de los Estados Unidos durante 25 años y trabajó en el Centro de Distribución de Ayuda Humanitaria en Gaza. Ha revelado que presenció cómo las fuerzas israelíes atacaban a multitudes de palestinos, disparando munición principalmente de un tanque contra un vehículo que transportaba civiles y disparando morteros contra multitud de personas, todas ellas hambrientas, esperando algo de comida. Aguilar en sus declaraciones afirma que los 4 sitios de distribución fueron deliberadamente construidos en zonas de combate, utilizando alambre de púas, prohibiendo también el ingreso de ciudadanos y todo esto en flagrante violación inclusive a los acuerdos de Ginebra. Aguilar describe esta situación como una trampa mortal diseñada para atraer y matar a los civiles, todos ellos necesitados de alimento. Señala que contratistas estadounidenses abren fuego contra los palestinos desarmados. El exmilitar relata que un niño de 5 años llamado Amir, a quien vemos en nuestro mapa junto a Aguilar, caminó 12 kilómetros para tomar unas migajas de comida. Cuando el niño recibió este alimento, besó la mano del soldado estadounidense, dándole las gracias. Al darse la vuelta para regresar a su casa, el ejército de ocupación israelí le disparó por la espalda. Vamos a sumar más datos en nuestro mapa. El exteniente coronel contratista también narra que esta Fundación Humanitaria de Gaza, que celebra la entrega de 92 millones de alimentos, con realidad a una población de 2.2 millones de personas. Una narrativa falsa, aclara él. Recibe apenas 14 días de raciones en 64 días de distribución. Denuncia la falta de personal capacitado, la insuficiencia de la Fundación para gestionar una operación de esta magnitud, abogando por la reanudación de la ayuda de Naciones Unidas. Aguilar en su testimonio agregaba que en vez de otorgarle 60 millones de dólares a esta fundación, la siguen utilizando para apoyar el mecanismo de Naciones Unidas y reactivar 400 sitios para alimentar a 2.1 millones de personas. Es decir, es una fundación inexistente, una fundación que se utiliza de manera maquillada para emprender este genocidio directo en una estrategia de manipulación y una estrategia de asesinato. Hay que recordar que desde el 7 de octubre del año 2023, la cifra de palestinos masacrados asciende a más de 70.000, más de 30.000 de ellos siguen siendo niños. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. En este caso hemos invitado a un especialista, nos acompaña desde Chile, Pablo Jofré Leal, periodista y analista internacional, experto sobre todo en esta temática. Pablo, qué placer tenerte en el mapa de Telesur, bienvenido. Muchas gracias, Paola, un gran abrazo. Pablo, es una estrategia, no sé cómo calificarla, absolutamente inhumana, macabra, que asesina niños, asesina civiles, utiliza el hambre directamente como una trampa mortal. Pero esta estrategia es nueva, se ha visto antes en el mundo aplicar una situación similar y sobre todo, ¿por qué lo hace?
Bueno, efectivamente es una estrategia, es un plan, es una política llevada a cabo por el régimen nacional sionista israelí. Por tanto, es macabramente planeada, es con todo lo que significa planearla, crear una Fundación Humanitaria Gaza, con sede en Delaware, de Estados Unidos, y también una oficina en Suiza que fue finalmente clausurada, que ocupa mercenarios, gran parte de ellos mercenarios estadounidenses que ya tienen experiencia en guerras, agresiones e invasiones, es decir, no son personal civil que va ahí a entregar alimentos, es personal militar con preparación militar y preparación también para llevar a cabo las acciones en una zona de combates, como es la que se describe, ¿no? Que junto a eso, ¿dónde está el análisis más macabro de todo esto? En Gaza, hasta antes de que Israel decidiera cerrar a los campos de concentración, prohibirles el desplazamiento, concentrarlo en ciertos sitios, limitar el acceso a alimentos, y cuando se entregaba alimentos se entregaban absolutamente racionados y en virtud de una política destinada precisamente a generar la muerte por hambre de esas personas. Hay guetos en la Segunda Guerra Mundial donde se estableció eso, como es el gueto de Varsovia, pero hay campos de concentración donde esa política era parte consustancial a lo que allí se hacía. Las imágenes que hay tras la liberación por parte, por ejemplo, del ejército soviético de Auschwitz, lo que mostraba era a los prisioneros, creyentes judíos de origen europeo, prisioneros rusos, prisioneros eslavos, prisioneros gitanos, que estaban allí simplemente deambulando, como ha sido descrito por funcionarios de la ONU, como zombies, ¿no? Enflaquecidos, esperando la hora de su muerte. Eso es lo que está haciendo en una política calculada, una política de solución final que está llevando a cabo el régimen israelí. Y utilizo el nombre de política de solución final porque es el nombre que recibía lo que los nazis llamaban la solución de la cuestión judía en la Segunda Guerra Mundial. El plan de solución final para todos aquellos europeos de creencia judía, pero que se extendió a los otros prisioneros que le mencionaba, soviéticos, otros eslavos. Estamos hablando también de población con discapacidad mental. Toda esa población era parte de la política de solución final establecida minuciosamente. Cómo trasladarlos, cómo encerrarlos, cómo proporcionar el mínimo alimento y al mismo tiempo cómo ejecutarlos de diversas formas. Gas, fusilamiento. Aquí en el caso de Gaza no se ocupa el gas, pero se ocupa el fósforo blanco, se ocupan los bombardeos por drones, se ocupan los tanques, se ocupan los francotiradores y se ocupa además esta política desquiciada de generar apenas 4 puntos de distribución de alimentos donde decenas de miles de palestinos, hombres, mujeres y niños, acuden para tratar de tener algo de alimento y donde son asesinados. Desde el 27 de mayo, cuando se instala, de este año 2025, cuando se instala esta Fundación Humanitaria de Gaza, criticada por las Naciones Unidas, criticada absolutamente por las Naciones Unidas. Es una parodia, una distracción deliberada, decía el señor Fletcher, que era parte de la Coordinación de Ayuda de la Nación Unida. Y la Fundación Humanitaria de Gaza, decía el señor Fletcher, Tom Fletcher, es un encubrimiento para la mayor violencia y desplazamiento, lo decía el 27 de mayo. Y desde esa fecha hasta hoy, 1.200 asesinados de personas que no eran miembros de Hamas, que no eran miembros de la Yihad Islámica, sino que estaban acudiendo a recibir alimentos. Porque es parte de un plan de exterminio, de genocidio, que las mentes desquiciadas, afiebradas y criminales del régimen sionista, a la par de su régimen aliado estadounidense, llevan a cabo hoy. Sí, Pablo, y además que esto nos ayuda no solamente a pensar, sino también a entender cómo se maquilla esta situación en medio de un genocidio sin precedentes. No se les permite el ingreso de alimento, no se permite el ingreso de cientos de camiones varados, sobre todo en la frontera. Y te quiero repreguntar para nuestro equipo de operaciones, no les permiten el ingreso de estos camiones cargados de ayuda humanitaria. Estos camiones que además están varados en Jordania, están varados en Egipto.
porque el plan de fondo nunca fue eliminar al eje de resistencia Hamás en Gaza. El objetivo siempre fue arrasar con toda la población que habita ese territorio, que digámoslo así en el planteamiento de Israel, forma parte de la incomodidad para su estrategia, para su plan de... Pérsico, la salida por el estrecho de Hormuz, y con eso unirlo al estrecho Bab el-Mandeb, donde está Yemen, que también es un país, una sociedad y la resistencia, y eliminar a Hamas. Porque eliminar a Hamas significa eliminar al conjunto de la población palestina de Gaza. Hamas tiene amplio apoyo en Gaza, incluso en la actual situación. Hamas fue ganador de las elecciones del Consejo Legislativo del año 2006. Contra Hamas y contra el pueblo palestino se hizo un golpe de Estado para impedir que Hamas gobernara el conjunto de Palestina. Jordania, la Autoridad Nacional Palestina, el régimen israelí y Estados Unidos fueron parte de ese golpe de Estado que finalmente deriva en Hamas gobernando en Gaza y la Autoridad Nacional Palestina gobernando en Cisjordania. ¿Desde allí comienza esto? No, comienza el año 1948. De allí comienza el proceso de ocupación, colonización y exterminio del pueblo palestino. Hoy estamos con un proceso catalizado, monstruoso, monumental, del punto de vista de la cantidad de personas que no pueden dar a luz y mueren ellas y el bebé que llevan en su vientre. Aquellos niños que nacidos no tienen atención en las neonatologías porque los hospitales están destruidos, 200.000. Y no lo dice el Ministerio de Salud de Gaza, y no lo dicen aquellos grupos, organizaciones pro-palestinas. Lo dicen, por ejemplo, revistas médicas especializadas como The Lancet de Gran Bretaña. Hoy difícilmente va a encontrar usted a alguien con algo de decencia que no hable de genocidio. Se han demorado 22 meses, ¿no? Periodistas, analistas, comentaristas de medios que generalmente callaban esto y hablaban de la guerra contra Gaza, la guerra contra Hamás. Hoy tienen que hablar de genocidio. Hoy tienen que decir que allí se comete un plan de solución final destinada efectivamente no a eliminar a la resistencia palestina, sino que a eliminar al pueblo palestino, a sus hombres, mujeres y niños, principalmente mujeres y niños. Y eso lo hace ser un genocidio en forma indudable. Esto es un genocidio en toda la extensión de la palabra. Es parte de lo que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que fue dado el 9 de diciembre de 1948. Y es ahí lo contradictorio de la historia, ¿no? Porque esa convención y la definición de genocidio se hizo en virtud del genocidio llevado a cabo contra aquellos europeos de creencia judía y contra aquellos que el Tercer Reich eliminó mediante diversos métodos. Matanza de miembros de un grupo, lesión grave a la integridad físico-mental de los miembros de un grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Es decir, la convención, hace ya cuánto, estamos hablando casi 80 años, dice que hay que entender por genocidio cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. ¿Hay alguna duda que estamos ante un genocidio? Y por tanto hay que castigar, hay que no solo denunciar, hay que castigar, llevar a tribunales, no solo a esos 2 soldados detenidos en Bélgica, sino que a Benjamín Netanyahu, crímenes cometidos hace más de 80 años. Y lo hacen y lo ejecutan contra un pueblo pacífico al cual han usurpado. Dimensionista en Gaza. Pablo, al regreso, me gustaría hablar acerca de esa narrativa, algo que no le ha funcionado ya a Israel. Vamos a profundizar esto cuando regresemos de la pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Son muchas las denuncias que se siguen sumando a través del mundo de el horror que comete Israel en la Franja de Gaza. Este portal está titulando Médico valenciano tras regresar de Gaza. Quien niega el genocidio debería pasar 48 horas en el hospital. Raúl Insertis es médico anestesista, ya ha regresado agotado, destrozado, tras 4 meses en el hospital de Gaza Nasser de Yan Yunis, y con un claro mensaje para quien dice lo que allí ocurre. No es un genocidio solamente, dice. He escuchado cómo se le puede llamar a eso genocidio. Pues yo le diría a esos políticos que vayan a Gaza
que pasen 48 horas en urgencias del hospital porque muy probablemente cambiaría su opinión a que ellos siguen diciendo que no sería un genocidio, dice justamente el galeno. Se ha centrado en atender a niños mutilados, amputados, quemados. Relata que llegan niños con disparos en la cabeza y las tripas por fuera. No parábamos de recibir niños con disparos en la cabeza, en el tórax. Se han arrastrado completamente. Están arrasando con todo. No hay infraestructura sanitaria, no hay infraestructura educativa, no hay infraestructura alimentaria. Se ha desplazado forzosamente a la población. Es decir, se cumplen todos los ítems de un genocidio y ya no es una cuestión ideológica. Jamás lo fue. Esa fue la narrativa que trató de implementar el sionismo, de que se trataba de una supuesta cuestión religiosa, de una guerra emprendida con el ala de resistencia palestina. Jamás. Algo nada más falso. El galeno ha contado los horrores que ha tenido que padecer en tan solo 4 meses. Imagínense lo que vive el pueblo palestino desde 1948 hasta la fecha. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Todo lo que sucede en Palestina en medio de protestas en el mundo. Ahí las vemos junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Justamente Netanyahu advertía esta jornada que arremetería contra aquellos países que reconozcan a Palestina como Estado. En medio del rechazo y la pérdida de credibilidad del régimen sionista ante el mundo por este genocidio, por además obstaculizar los corredores humanitarios, impedir que ingrese alimento e insumos médicos hacia el enclave costero, la arremetida que también sigue desarrollando en Cisjordania ocupada, es decir, la gran lista de violaciones al derecho internacional y los derechos humanos son más grandes de lo que podría establecerse también en una narrativa de antisemitismo que no ha logrado imponer y que el mundo ya no cree. Pablo Jofré, hablábamos de ese rol de los medios de comunicación, que han tenido que cambiar su versión. Ya no pueden esconder lo que sucede en Gaza. Se habla de genocidio. Se ha conocido también que Estados Unidos ha decidido sancionar a la autoridad palestina. Pero más allá de ese punto, lo que no está ayudando a Estados Unidos es a resolver esta situación. Simplemente sigue utilizándola como una narrativa, como una palestra comunicacional, para tratar de hacer creer que frena de alguna manera a Benjamín Netanyahu, el gran estratega en la región de Oriente Medio para sus fines geopolíticos. Pero la población en el mundo sí se está levantando, sí exige que se detenga esta masacre, sobre todo contra los niños en Gaza. La gran pregunta es, ¿contra quién más va a arremeter Netanyahu? ¿Atacará a estos 147 países que ya reconocen desde 1988, incluida China? Bueno, Paola, Benjamín Netanyahu y los suyos tienen a su daddy, ¿no? Tienen a su papi. Y yo uso el término daddy por la vergüenza que significa recordar al secretario general de la OTAN llamando daddy a Donald Trump cuando les impuso subir su aporte en el Producto Interno Bruto de un 2% a un 5% en materia militar. Benjamín Netanyahu tiene allí a su protector, se llama Donald Trump, y en general se llaman los presidentes de Estados Unidos. No varía mucho, solo que este caballo desbocado, este blondo multimillonario que ha llegado a la presidencia y que se ha rodeado precisamente de lo más judío o no judío, porque recordemos que el sionismo además no nace del judaísmo. No hay solución posible a lo que sucede en Asia Occidental sin la eliminación del sionismo. Y Benjamín Netanyahu se dedica permanentemente a eso, ¿no? Porque sabe que cuenta con la protección de su daddy Trump. A amenazar a España, amenazar a Irlanda. ¿A quién va a amenazar ahora? ¿A Gran Bretaña? ¿Va a amenazar a Noruega? O sea, se va a quedar ya sin palabras para seguir amenazando. Eso es parte de los desquiciados, los perversos, los criminales, los genocidas. Como también hay que terminar con la hipocresía, la desvergüenza y los hechos impúdicos de un régimen estadounidense que pretende y habla de solucionar el problema, ¿no? Pero el problema es también Estados Unidos. Estados Unidos es parte del problema. Con su alianza, esta alianza imperial sionista, lo que hace, se dice llanamente, es defender
permanentemente al régimen más criminal que haya dado la humanidad en los últimos 80 años. Y eso también le trae dificultades al interior de su sociedad. No es casual que millones de ciudadanos norteamericanos salgan en marchas a las calles para exigir el fin del genocidio. Así que es. millones de seres humanos salgan también en las capitales europeas a exigir. Entonces, aquí hay un objetivo final, Paola, que es lo que tenemos que tener claro, y en ese sentido creo que lo único importante y valioso desde el punto de vista de fuera de Asia Occidental es que este mundo se ha dado cuenta y lo declara cada día con más fuerza, que estamos ante un régimen genocida que debe ser castigado, porque es una sociedad israelí, no es solo su régimen civil militar, es una sociedad israelí que tiene por objetivo hipotecar el futuro de Gaza y de Cisjordania, porque es su próximo objetivo, asesinando a mujeres en edad fértil, a mujeres embarazadas, a recién nacidos, a niños. Ese es el objetivo que tiene, hipotecar el futuro de Palestina. Pero finalmente, Paola, no lo van a lograr porque Palestina, su tierra, hay unas raíces profundas, y hay una pequeña imagen que su semilla registrada en las últimas décadas llega a un punto de identificarse de cómo ha sido diseñada para infligir esa privación a nivel individual y generar un trauma social a los palestinos en Gaza. 2, presión. Ni el control del poder mediático por parte de Israel ha podido detener que el mundo conozca la realidad, la verdad de lo que sucede en el terreno. Y se sepa además que miles de camiones con ayuda están esperando cruzar la frontera hacia Gaza, varados en Jordania, en Egipto, resguardando que también les permitan algo de documentación necesaria por parte de Tel Aviv. La comunidad internacional cuenta con los recursos, la habilidad, las redes y los planes para proporcionar una afluencia masiva de asistencia esencial. ¿Cuántos muertos más necesita conocer el mundo para detener esta masacre? 3. No es Hamás. Todos estos traumas son la razón por la que los irlandeses tardaron casi 150 años en poder conmemorar la hambruna que vivieron en la década de 1840. Quienes infligen una hambruna son conscientes de ello, saben lo que hacen. En realidad, el objetivo es desmantelar una sociedad. La campaña militar del ejército sionista, junto con la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de esa población civil y el retiro, además de toda esa ciudadanía, ese desplazamiento forzoso de estas comunidades, apunta a una intención que va mucho más allá de derrotar a Hamás. Hamás, el ala de resistencia palestina, nunca fue el objetivo real del sionismo, sino asesinar a más de 2.1 millones de palestinos. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.